Hoy llegamos al episodio 90 y con él al final de esta segunda temporada del podcast. Seguro que habrá una tercera, aunque ahora mismo pues no puedo deciros una fecha de vuelta porque todo va a depender de lo que me cueste encontrar un patrocinador o de cuántos de vosotros decidáis haceros mecenas de este proyecto. Apoyar económicamente Escocia Sin Límites es muy sencillo para quien quiera hacerlo desde la web mundoescocia.com/Escocia Sin Límites. Ahí hay un pequeño botón que pone contribuir y desde ahí podéis hacer vuestras aportaciones voluntarias de 5 o de 10 libras mensuales. Esto no lo había comentado nunca en abierto, es la primera vez que lo hago y es que va a depender la tercera temporada de que el proyecto sea sostenible. Todo ese dinero que donáis yo lo utilizo en crear contenido de calidad sobre Escocia, tanto aquí en el podcast como en el canal de YouTube, el canal Escocia Sin Límites en YouTube, como en redes sociales, pues que sepáis que todo lo reinvierto al 100% para crear siempre contenido mejor. Además, cada uno de esos mecenas que lleve suscrito 6 meses aportando fondos recibirá un cupón sin fecha de caducidad para realizar un tour a pie en Edimburgo conmigo, en persona. Creo que es lo mínimo que puedo hacer por los que me apoyáis, por los que hacéis que esto sea una comunidad maravillosa y sobre todo por los que hacéis de Escocia Sin Límites un proyecto sostenible. Arrancamos. Bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada de Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, ya lo sabéis, porque Escocia es así y porque Escocia os atrapa. Yo soy, como siempre, Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde, por supuesto, encontraréis los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. mundoescocia.com. Y hoy tenemos un episodio que seguro que a muchos os va a encantar porque vamos a hablar de cómo es atravesar las tierras altas de Escocia a pie. Una experiencia sin duda inolvidable. Para ello tenemos hoy aquí a Carlos. He invitado otra vez a Carlos de Somos Escocia. Seguro que lo recordáis porque estuvo con nosotros en el episodio sobre un día en Stirling. Y hoy pues va a contarnos esta experiencia que acaba de terminar para él, que es la de atravesar las tierras altas prácticamente desde el norte de Glasgow hasta Fort William a pie en un recorrido de 7 días. Carlos, encantadísimo otra vez de volver a tenerte por aquí en Escocia Sin Límites, esta vez en el episodio 90, el último de esta segunda temporada. Nada, muchas gracias a ti, Andrés, por invitarme otra vez. Es un placer estar aquí y bueno, y hacer este último capítulo contigo. Bueno, pues comentarte que quería hacer este programa porque hay mucha gente que ya ha escuchado programas, pues bueno, haciéndolo en autocaravana, recorriendo Escocia en tour, recorriendo Escocia en coche de alquiler. He hecho programas de todo tipo, pero me faltaba el hacer Escocia andando, ¿no? Y creo que es importante también. Entonces tú lo has hecho recientemente y quería tenerte hoy aquí para que nos cuentes tu experiencia de cómo ha sido hacer esta West Highland Way que atraviesa todas las tierras altas de Escocia, que es quizá la parte más bonita de lo que es Escocia en sí. Y quería saber un poco tu percepción de cómo ha sido este viaje. La verdad es que ha sido muy bonito porque estamos acostumbrados siempre a subir a las Highlands en coche, ¿no? Y ver esos paisajes en coche, pero hacerlo a pie, verlo andando, ¿no? Esos paisajes montañosos, pues es algo espectacular. Es algo único que todo el mundo que le apetezca o que tenga ganas o que quiera conocer más las Highlands, yo se lo recomiendo porque es una experiencia única. Cansada, pero única. ¿Qué recomiendas tú a alguien que se está planteando esto? Que a lo mejor dice, oye, pues a mí me apetecería hacer esto, ¿no? Por ejemplo, ¿esto cuántos días me va a llevar? Porque yo sé que hay varios tipos de recorridos, es decir, la West Highland Way es una, pero te lo puedes plantear en diferentes tipos de etapa. Normalmente son 8 etapas, 7 etapas dependiendo, y cada etapa pues viene a durar entre 24 kilómetros, la más larga, 14 la más corta, pero bueno, esto es según también cómo te lo montes. ¿Cómo te lo montaste tú? Bueno, nosotros estuvimos mirando diferentes recorridos, diferentes recorridos, ¿no? Porque puedes hacerlo 5 días, puedes hacerlo 6, 7, 8 o incluso 9. Nosotros decidimos hacerlo en 7 días. Queríamos hacerlo incluso en más días, pero yo estoy acostumbrado o estaba acostumbrado a caminar cuando estaba haciendo los tours y digo, bueno, pues 20, 30 kilómetros no es tanto.
porque estuvimos viendo hacer algunas etapas de 15 kilómetros, de 16 kilómetros, y al final pues lo decidimos en hacer en 7 días, y en 7 días hay una etapa que son 30 kilómetros. La que menos hicimos fueron 16 y la que más fueron 30, pero la de 16, el problema que había había una subida bastante pronunciada y una bajada de que no recuerdo muy bien, pero creo que eran entre 5 y 7 kilómetros, o sea, todo bajada. Por eso fue una de las rutas, podemos decir, más cortas. Empezamos en Milgaiv, que fue entre comillas, la etapa más aburrida, porque era todo llano, iba como por granjas, pero también puedo decir que desde las que más me cansé, o por lo menos mi cuerpo más lo notó, el cansancio en pies, espalda por la mochila, porque estabas empezando a adaptarte. Esa etapa fuimos de Milgaiv a Dreamen, que fueron como unos 19-20 kilómetros. La segunda etapa salimos de Dreamen y fuimos hasta Roguardenan, que fueron ya 24 kilómetros y ya empezamos a subir y bajar porque subimos Coney Hill, llegamos a Balmaja y empezamos a caminar un poco por el Loch Lomond, que la verdad que esa ruta fue preciosa, sobre todo llegar a la parte más alta de Coney Hill y ver las pistas. Y bueno, subiendo a Coney Hill nos llovió un poquito, que eso siempre te acompaña en la West Highland, bueno, la West Highland Way, en Escocia en general, te acompaña la lluvia, aunque tuvimos suerte que no nos llovió mucho. Después de Roguardenan fuimos a Inveraran, que esa etapa fueron más o menos... Bueno, esa etapa fue un poco una aventura, porque supuestamente iban a ser 22 kilómetros, pero se calcularon mal las cosas y al final fueron 26 kilómetros. Fueron 4 kilómetros más que después de todo el día caminando. Sobre todo esa etapa fue un poco dura porque los 10 últimos kilómetros, que caminabas cerquita del Loch Lomond, era todo bastante rocoso, tenías que subir muchas escaleras, o sea, era bastante rocoso y literalmente en algunos momentos tenías casi que escalar. Y después de haber pasado todo eso, haber llegado al final de los globos, decir, ya hemos llegado, ya hemos hecho los 22 kilómetros, empezar a mirar en el GPS y decir, nos quedan 4 más, y además esos 4 no fueron nada sencillos porque era de subida y bajada también. Pero bueno, llegamos ahí a Inveraran, nos quedamos en un sitio que se llama Benglass, que era una especie de granjita que era muy bonito. Y la siguiente ya iban a ser más o menos unos 19 kilómetros. Íbamos de Inveraran a Tindrum. Espera, vamos por partes, Carlos, porque creo que estamos dando demasiada información tan rápido. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, ¿vale? Porque vamos a estructurar un poco esto, porque si no, imagínate, son muchas cosas de las que hablar. ¿Cómo te planteas el decir, bueno, me quiero ir a hacer la West Highland Way a pie? ¿Esto cómo viene? Pues realmente no fue una idea mía. No fue una idea mía, fue María, mi pareja, que tenía muchas ganas de hacerla. Yo siempre he querido hacerla. Es cierto que siempre me he querido hacerla la West Highland Way, pero ella con muchas más ganas porque ella se está realmente preparando para hacer un self-guide para ayudar a la gente a que se prepare a organizar la West Highland Way. Y fue realmente ella la que me empujó más a hacerla. Así que cuando ya empezaron a abrir un poquito, o sea, cuando empezó a levantarse lo que es el lockdown, la cuarentena, pues empezamos a mirar porque los alojamientos se no iban a volar, porque obviamente los alojamientos en esas zonas vuelan rápido y estaba bastante limitado. A ver, Carlos, el tema de hacer la West Highland Way, ¿era como tú pensabas antes de hacerla? Es decir, evidentemente tú planeas esto un mes antes con tu novia y empezáis, supongo que a andar por Edimburgo. Además, nos vimos hace relativamente poco antes de que tú empezaras este viaje y me lo comentaste, ¿no? Que estabas preparándote, yendo a dar paseos más largos de lo normal, pues un poco para habituar las piernas. Después te preguntaré si esto sirvió para algo, ¿no? Pero lo que te voy a preguntar ahora es, ¿era como tú creías? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? Más o menos, fue un poquito más duro de lo que yo pensaba y pensaba que iba a ser menos duro, sobre todo porque eso, no estaba acostumbrado a caminar distancias largas, pero sí, lo que es el tema paisajes, lo que vimos sí que era lo que me esperaba. Y de los alojamientos también, o sea, los alojamientos yo había leído cómo eran y más o menos en ese sentido sí que era lo que me esperaba. Pero lo que es eso, lo que es caminar largas distancias con mochila encima, eso no lo había hecho y eso, yo pensaba que iba a ser más sencillo de lo que al final realmente fue. Claro, porque tú en Edimburgo hacías caminatas de ¿cuántos kilómetros, me dijiste? Bueno, yo me empecé primero a preparar bueno, nos empezamos a preparar la caminata en más o menos 3 semanas antes de hacerla. Dijimos, bueno, pues cogeremos un poquito de fondo. Y empezamos a hacer caminatas de 10 kilómetros, luego subimos los kilómetros, 15, 17, un día hicimos 20, un día nos subimos 2 veces a Arthur Seat, o sea, para entrenar. Pero realmente ponerte una mochila encima con 7 kilos, 6 kilos, aunque sea poquito peso, se nota bastante, porque además tuvimos que llevar
el saco de dormir, porque muchos de los alojamientos pues no podías, no te daban ropa de cama por el tema del COVID, así que teníamos que cargar con ese saco de dormir. Así que la preparación no fue suficiente. Yo me hubiera preparado a lo mejor 2 meses y medio caminando constantemente, porque de estar sin relativamente hacer nada por todo el tema del COVID, estar en casa sentado, pues eso, haciendo cosas en casa, a ponerte a caminar, a entrenar para una ruta de tantos kilómetros, pues bueno, yo tenía que haber echado más tiempo. Bueno, precisamente por este motivo, por el tema de que mucha gente nos estará escuchando y estará pensando, ¿qué necesito prepararme para hacer este tipo de recorrido? Le he pedido a Rubén de R-Move, que ya estuvo con nosotros en el episodio 17, que se llamaba Turismo Activo, y estuvimos hablando un poco de esto. Le he pedido que nos haga un audio para ver su opinión sobre alguien que a lo mejor no ha hecho esto nunca, se lo está planteando, pues qué puntos tendría que tener en cuenta para poder prepararse para este tipo de rutas. Pero no solo a nivel físico, sino también a nivel nutrición. ¿Cuáles serían sus consejos importantes, ¿no?, para preparar esto? Y este ha sido el audio que nos ha enviado. Hola, mi nombre es Rubén, soy educador físico y especialista en nutrición para la actividad física. Y antes que nada me gustaría agradecer a Andrés por contar conmigo para este capítulo de su podcast sobre la The West Highland Way. Bueno, ¿y qué hay que tener en cuenta para prepararte una prueba de estas características, un reto de estas características de varios días haciendo actividad física por la naturaleza? Y antes de hablar de entrenamiento, nutrición o descanso, me gustaría hablar del plan. Es decir, hay que crear un plan donde tengamos en cuenta muchos factores que pueden torpedear el reto. En el sentido de, vale, vamos a Escocia. No es ningún secreto que en Escocia llueve mucho, que el tiempo es muy cambiante. Entonces, tenemos que tener el equipamiento necesario para ello. Es decir, tanto ropa como calzado necesario para el terreno que vamos a pisar. ¿Cuál es ese terreno? ¿Qué tipo de terreno es? ¿Vale? ¿Qué desnivel tiene la prueba? Tanto positivo como negativo. ¿Qué dificultad tiene? ¿Cuánto es el recorrido? ¿Vale? En este caso son 154 kilómetros, que lo puedes hacer en 6, 7, 8 días, que es lo normal. Y son etapas de 20, 25 kilómetros caminando cada día. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hacernos un mapa mental al final. Un mapa mental que nos ayude después a la hora de hacer los objetivos, de plantear los objetivos y de pasar a la acción, ¿no? Dicho esto, cuando ya tienes ese plan, ya tienes todas esas preguntas, esas dudas contestadas, es decir, objetivos realistas e inteligentes. ¿En qué estado físico estoy? A partir de ahí decir, bueno, tengo tantos meses para preparármelo, voy a ello. Y marcar objetivos realistas. Y ahí entramos en el campo del entrenamiento. Hay un principio que es el principio de sobrecarga progresiva, donde vas poco a poco. Y aquí dividir dos cosas. El entrenamiento específico de caminar. En este sentido, caminar me refiero no a caminar que te pesa el cuerpo, sino a caminar a un ritmo alegre. Y puedes empezar con un kilometraje básico, es decir, 5 kilómetros, y a partir de ahí ir subiendo poco a poco mientras te vas adaptando. Siempre pregúntate, si te pasaste, a lo mejor tienes que dar un paso atrás. Y si ves que vas muy sobrado en este caso, pues subir un poquito el kilometraje y empezar por 7 kilómetros. Y poco a poco, cada día, poner medio kilómetro más, 1 kilómetro más, ¿vale? Hasta que llegues más o menos a 20-25 kilómetros en un día. ¿Vale? Cuando tengas eso en llano, pues ya empiezas a buscar senderos que se asemejen a lo que te vas a encontrar en Escocia, ¿vale? Senderos con ese desnivel, con ese recorrido, con esa distancia, con todos esos factores que has puesto en el plan. Y ojo, y aquí esto es importante en el entrenamiento específico, en este sentido de caminar, probar todo antes de ir al reto. ¿Por qué? No es aconsejable comprar un calzado el día antes del reto, un calzado de montaña el día antes del reto. ¿Por qué? Porque te pueden salir llagas y pueden torpedear tu prueba. Entonces probar tanto el material como también a nivel psicológico. Es decir, ¿qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si en una de las etapas llueve muchísimo? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y plantear esas preguntas que te ayudarán a disfrutar más del reto. Después también el apartado de nutrición en el entrenamiento, es decir, intenten probar, en este caso aconsejo en temas de nutrición,
cuando hagan la prueba, no comer mucho, tanto antes, en el desayuno, antes de salir me refiero, o durante, ¿vale? Intentar comer muy ligero, ya sea fruta, frutos secos, y probar esos alimentos en los entrenamientos, ¿vale? ¿Por qué? No, porque a lo mejor pruebas uno nuevo en el reto, te sienta mal a nivel digestivo y tienes que parar. Y no, entonces prueben todo antes, tanto el equipamiento como la nutrición, como posibles circunstancias a resolver dentro de la prueba, para que sea todo más gratificante durante, ¿vale? Entonces, el entrenamiento, eso. También es importante dentro del entrenamiento, aparte de la parte específica y probar todo el material, etcétera, es importante el trabajo de fuerza, al menos 2 días por semana, ¿vale? Yo haría una planificación de empezar 3 días caminando, 2 días de fuerza, después 4 días caminando, 2 días de fuerza, ¿vale? A la semana. 2 días de fuerza donde trabajes con tu propio peso corporal y trabajes todo el cuerpo, pero sobre todo le incidas en la parte de zancadas, en la parte específica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una subida, al final vas a hacer una zancada y vas a ejercer fuerza para hacer el empuje. Y ese trabajo de fuerza te va a ayudar a eso, a que sea más eficiente durante la prueba y te canses menos. También trabajo de core, como se llama ahora, de abdomen, de toda la zona del tronco, para estabilizar esos pasos y que te sea... al final es buscar eficiencia, ¿no? Con el entrenamiento, para que cuando llegues a la prueba te canses lo menos posible con la misma distancia. Entonces eso para el entrenamiento, trabajo de específico, poco a poco, que sea progresivo, primero en llano, después en buscando desnivel y buscando el terreno parecido al que te vas a encontrar en Escocia, probando los materiales, y trabajo de fuerza al menos 2 veces por semana, de todo el cuerpo, con tu propio peso corporal, en forma de circuito si quieres, en plan 5 o 6 ejercicios con tu propio peso, un circuito, y así ayuda también con el principio de sobrecarga progresiva, poco a poco progresando, ya sea con tu propio peso, buscando diferentes ángulos que te sean más intensos o añadiéndole peso. Después de eso, la nutrición, como dije antes, a nivel de durante la prueba, pues buscar esos alimentos que nos ayuden. Tampoco volverse locos en no, tengo que comer esto durante la prueba, a la hora, no. Al final tenemos unos almacenamientos de grasas muy muy grandes que nos permiten obtener energía a través de las grasas, entonces no obsesionarse tanto con durante la prueba. Tener esos alimentos como fruta, frutos secos, cosas rápidas que les ayude a ustedes a tener algo en la boca, pero sin volverse locos. Eso sí, la hidratación también es bastante importante durante la prueba. Y después, como preparación, la nutrición, pues priorizar buena materia prima. En el sentido, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, un ejemplo rápido, la comida que está en un mercado en vez de en un supermercado, ¿vale? Que sabes dónde viene la materia prima, le puedes preguntar al pescadero de dónde viene ese pescado. En el supermercado es más difícil, aunque no estoy diciendo que no compres el supermercado. Al final en el supermercado hay más ultraprocesados, estos alimentos empaquetados, pues eso hay que reducirlo y priorizar esa buena materia prima. ¿Por qué? Porque al final con el entrenamiento estresamos el cuerpo, no estamos mejoramos después con el combustible que le damos al cuerpo y con el descanso. Entonces, si le damos un combustible donde tu alimentación está priorizada a los ultraprocesados, pues tu organismo va a funcionar peor. Entonces vamos a mantener que la base sean las verduras, las frutas, después las proteínas de calidad, después las buenas grasas y los buenos carbohidratos, ¿vale? Entonces tener eso claro, que no es tanto durante la prueba la nutrición, sino antes. Hay que trabajarla junto al entrenamiento. Y lo más importante, que es una cosa clave, que muchas veces nos olvidamos de ella, pensamos que entrenando muy bien, estando en un estado físico enorme y con una nutrición maravillosa, podemos rendir, pero el descanso, ¿vale? Sin descanso, si no dormimos esas 7-8 horas, es difícil que el cuerpo se recupere de manera óptima. Entonces, si estás muy estresado, tienes mucho... duermes poco, en el sentido de 4 o 5 horas, tu cuerpo no se va a recuperar mejor. Y es importante que tengas ese hábito para que cuando acabes una etapa dentro del West Island Way, te recuperes lo antes posible. En el sentido de, vale, acabo la etapa 25, ahora sí, cuando acabo la etapa como de manera más contundente, dando verduras por un lado, buena proteína por el otro y carbohidratos por el otro, como contundente y me voy a descansar.
¿vale? Porque eso depende de que te recuperes mejor para la siguiente etapa y rindas mejor. Entonces, tener esos 3 pilares en cuenta: el entrenamiento, la nutrición y el descanso, y trabajar en los entrenamientos, pues también el apartado psicológico, el material, el calzado, etcétera, y todo lo que puede pasar. Por ejemplo, una cosa que se me acaba de olvidar y que puede torpedearte el reto, ¿no? Que es ¿qué fauna hay en Escocia? Tranquilos, que no hay grandes depredadores, no está el lobo, pero sí están los midges, que son pequeños mosquitos que como te pillen te masacran. Entonces tener eso en cuenta para llevar el repelente en la mochila. Y eso, trabajar por ejemplo los entrenamientos cuando ya estén focalizados a senderos en su preparación, pues entrenar con peso en la mochila, es decir, en llevar una mochila con peso para simular lo que van a encontrar en el reto. Y eso. Y ya a partir, si tienen todo eso cubierto, van cubriéndolo en la preparación, pues es cuestión de disfrutar de los mejores paisajes que tiene el mundo, vamos, que es el oeste de Escocia, que se recorre en este trekking de 154 kilómetros llamado The West Highland Way. Así que nada, yo espero haber ayudado, espero haber al menos haber sentado unas bases para esta preparación al The West Highland Way. Si tienen alguna duda, pues bueno, ya Andrés dejará mis redes sociales para poder preguntarme por ahí. Y nada, espero verlos por la naturaleza. Un saludo y a seguir moviéndonos. Chao. Bueno, pues las palabras de Rubén, muchísimas gracias Rubén. Bueno, él se dedica precisamente a esto, ¿no? A la preparación física, a la nutrición. Lo podéis encontrar en Remove Training, que es la cuenta que tiene en Instagram, @RemoveTraining todo junto. Y él es un profesional que, bueno, está preparando gente para este tipo de pruebas e incluso a nivel nutrición, etcétera, pues también Rubén nos puede ayudar. Estuvo con nosotros en el episodio 17, también es un fenómeno. Y yo agradezco mucho que nos haya enviado este audio porque hay mucha gente que a lo mejor se preguntaba cómo prepararse. Y Carlos, yo te pregunto a ti ahora, ¿cómo ves lo que ha comentado Rubén? Es decir, ¿es lo que te pasó a ti? Empezaste a prepararte, digamos, en llano, luego fuiste ascendiendo y después también en cuanto a nutrición y descanso, supongo que es importante porque tienes que recuperar para el día siguiente. ¿Cómo lo ves? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo el problema es que como tuve tan poco tiempo para prepararme, porque lo reservamos todo en un mes, pues no me dio tiempo a hacerlo tan progresivo. Tuvo que ser un poquito más, entre comillas, a lo bestia, ¿no? Empezar a meterme 10 kilómetros, luego 15... etcétera. Obviamente descansé bien. Yo suelo descansar siempre mis 8 horas, esa no me las quita nadie, y solo comer bien, o sea, como de todo, no tengo problema. Luego eso, es cierto que durante el camino lo suyo es llevar comida y hacer paraditas constantes no sé, yo por ejemplo hacía cada 8 kilómetros, que eran más o menos 2 horas lo que caminábamos, 4 kilómetros por hora, 4 kilómetros y medio, hacíamos una paradita y comíamos algo ligero, siempre comer algo para que te diera energías durante el recorrido. Y llevábamos esos frutos secos o barritas de muesli, barritas energéticas o fruta deshidratada también. Así que íbamos bien preparados en ese sentido. Y como también decía Rubén, el equipamiento. O sea, llevar unas botas nuevas te puedes destrozar los pies. Hay que usarlas con tiempo. Yo usaba las que usaba siempre para trabajar, unas botas que tengo de trekking. Y impermeables, por supuesto, porque es eso. Además de que llueve, tienes que cruzar muchos pequeños riachuelos, regatos, pequeños ríos que a lo mejor incluso puedes acabar con el pie dentro del agua y se te puede mojar el pie. Y una cosa que descubrí durante este viaje que me regaló María fueron unos calcetines impermeables. Los Sealskin o Silkin, creo que se llaman, y fueron de los mejores regalos que me han podido hacer. Oye, escuchando lo que nos ha dicho Rubén, ¿tú crees que esto es para todo el mundo? Creo que sí, que si te lo preparas a conciencia, si te preparas, o sea, si visualizas lo que vas a hacer, o sea, que visualizas que vas a hacer una caminata de largo recorrido, preparándotelo con 2-3 meses, yo creo que es para todo el mundo. O sea, estábamos nosotros haciendo el recorrido y nos pasaba gente de todas las edades. De hecho, puedo decir que éramos de los más lentos del camino y gente con una edad ya de jubilado, con mochilas mucho más grandes que las nuestras, los veías pasear y nos adelantaban. O sea, esto es para todo el mundo, pero es eso, hay que estar un poco preparado. No puedes tirarte a la aventura a caminarte un día 20 kilómetros por la montaña con tantos kilos a la espalda porque vas a durar medio día. Pero sí, yo creo que es para todo el mundo, para cualquier edad,
Es cierto que a lo mejor para nenes más pequeños no, pero cuando ya tienes una edad considerable, de a partir de 15 años, yo creo que te lo puedes hacer perfectamente. Oye, habrá gente que nos estará escuchando y estará con los dientes largos, dirá, ostras, qué guay, ¿no? Cruzarte las tierras altas de Escocia andando, con todos los paisajes, con toda la fauna, la flora, todo lo que hay que ver, pero habrá gente que también estará pensando, qué locura, ¿no? ¿Cuáles son esas recompensas a nivel personal que te ha dado hacer este recorrido? Poder ver esas Highlands en su estado puro y no ir en un coche y pasar y verlas de pasado, o sea, poder disfrutarlas realmente, poder vivirlas, poder caminarlas y tenerlas ahí, ¿no? Hacer una paradita y sentarte alrededor, o sea, sentarte y mirar alrededor y ver esas Highlands en silencio, con sol además, porque fuimos en mayo y nos pilló muchos días con solazo. Eso es una recompensa, yo creo que bueno, de lo más bonito que te puedes encontrar en las Highlands. Y bueno, al acabar, obviamente, habiendo hecho eso que te habías propuesto, ¿no? Esos 154 kilómetros, pues la verdad es que llegas y dices, lo he conseguido, lo he hecho. Es como, me imagino que muchos que nos están escuchando habrán hecho el Camino de Santiago y sienten lo mismo, ¿no? Que llegan al final y dicen, lo he hecho, he cumplido mi objetivo y me siento feliz porque he cumplido este objetivo y es algo que, bueno, que yo nunca había hecho una caminata de largo recorrido y la verdad es que se disfruta mucho. Y gente me ha preguntado, ¿la volverías a hacer? Sí, pero me la plantearía de otra forma en plan de entrenamiento y, bueno, me la prepararía mucho más. Vamos a hablar un poco sobre las etapas. Es decir, tú lo hiciste en 7 días, se puede hacer en 8 o en 6, como ha dicho Rubén también, pero en tu caso, por ejemplo, ahora sí, háblame de las etapas y de cuál fue la que más te gustó y por qué, y la que menos. La que menos me gustó, bueno, hay mucha gente que la primera etapa no la hace, directamente se va a Dreamen y desde Dreamen empieza, porque la primera etapa de Milgaif a Dreamen es como es todo más, es llano, no es Highland, no es Highland pura todavía, o sea, no ves paisajes montañosos, por lo tanto puedo decir que realmente bueno, sí, vamos a decir que la más fea, ¿vale? La que más me gustó, cuando salimos del Glencoe Mountain Resort, que tuvimos que cruzar la carretera donde está el hotel este famoso donde hay ciervos, que no me acuerdo cómo se llama el hotel. King House Hotel. Ese hotel. Bueno, a partir de ahí yo creo que fue lo que más realmente me gustó, porque ahí entramos en toda la zona del Glencoe, todo ese valle, ¿no? Toda esa zona montañosa, y esa fue la que más me gustó. Además, ese día llegamos a Killochleven, que es un pueblecito que está en un valle que es precioso, así que esa etapa probablemente, aunque fue muy dura, porque esa etapa tuvimos que subir las Devil Staircase, que son, en traducido serían las escaleras del diablo. Fue una subida bastante difícil, pero sobre todo fue la bajada. La bajada creo que recordar de unos entre 5 y 7 kilómetros fue lo peor de ese recorrido, pero lo que es en tema paisajístico fue la mejor. Luego hay otra etapa que me gustaría mencionar, que es la que hicimos de Tindrum a Glencoe Mountain Resort, porque fueron 30 kilómetros, no porque fuera larga, simplemente porque la segunda parte de la etapa fueron unos 15 kilómetros que teníamos que andar por una zona llana, porque era todo muy llano, pero el problema es que el suelo era todo piedra, no era tierra, no podías pisar en plano, tenías que pisar todo encima de piedras y al final los pies sufrieron mucho. Y ese día además fue el día que nos granizó, en los últimos 3 kilómetros nos llovió y nos granizó. Así que yo llegué el último, me dolían muchísimo los tobillos, mojado hasta arriba, así que probablemente esos últimos 15 kilómetros de esa etapa fue los que me gustaría borrar de mi cabeza, pero fueron los más duros, la verdad. Muy bien. Oye, háblanos un poco sobre el tema de los alojamientos, porque creo que ibas con un grupo de 3 personas más, ¿es posible? Correcto, iba con 3 amigos más y los alojamientos, como digo, eran un poquito complicados, sobre todo cuando eres 5, en algunos no te dejan estar 5 personas juntas. Estábamos en algunos que eran como cabañitas de Hobbit y solamente había como 4 camas. Por lo tanto, de los que vinieron, 2 de ellos eran parejas, así que 2 de ellos dormían en una cabaña aparte y un amigo, y María y yo, dormíamos en otra cabaña. El primer sitio fue en Dreamen, que estuvimos durmiendo en Winock Hotel, que estaba muy bien ese sitio. Me gustó mucho, la verdad. La segunda noche dormimos en Roguarden Hotel. Realmente era el único sitio que nos cuadraba, porque ahí había un par de hostels, pero estaban cerrados por todo el tema del COVID. Así que era el único sitio que pudimos estar. Realmente fue el más caro. Creo recordar que nos costó unas 60 libras con desayuno incluido. O sea, fue el más caro. Y luego algunos nos llegó a costar unas 15 libras, o sea, se compensaba. Fue una media al final
de unas, si yo junté lo que es todo lo que pagué por cada noche, fue una media de unas 26 libras por noche. Pero eso en alojamiento, porque luego tiene la opción también, en muchos de los sitios que estuvimos parando, tenía una zona para acampar, o sea, hay mucha gente que directamente hace acampada libremente, es legal en Escocia, pero hay mucha gente que prefería acampar en estos alojamientos porque tenían su ducha y tenían sitios para cocinar. De los sitios que más me gustaron para alojarme fueron el de Inveraran, que se llama Bainglass Farm, que era una especie de granja en mitad de un valle. Y bueno, estaba en una pequeña casita de un hobbit y las vistas eran brutales. O sea, las vistas eran espectaculares. Ahí creo que pagamos 15 libras o 20 libras, no pagamos mucho más. Y luego en el Glencoe Mountain Resort, que se quemó el año pasado, lo están rehabilitando otra vez y también fue una zona muy bonita para quedarse. Y además muy económica, también 15 libras. Así que los alojamientos, esos son bastante limitados. Si los coges con tiempo seguramente no tengas problemas, pero cogiéndolos con poco tiempo ahí puede ser un problema bastante importante. Lo único, si acampas, bueno, o sea, si mucha gente le gusta la acampada libre o la acampada, en esos sitios no tienes problemas y te sale mucho más económico. Creo que acampar en algunos sitios te costaba unas 5 libras, más o menos. O sea, por 5 libras pinchas tu tienda, tienes ducha y además en todos los sitios tienes un restaurante y puedes desayunar, puedes comer, cenar. Así que la verdad es que están bastante bien todos los alojamientos, muy bien habituados para el caminante, porque realmente estos sitios estaban especialmente hechos para la gente que hace esta caminata. Y bueno, el último día que nos quedamos en Fort William, ahí ya cogimos un Airbnb y nos quedamos en un sitio con vistas al lago que hay al lado de Fort William. Al lago Liné, Bocato di Cardinale, es canela fina, toda esa zona de paisajes, vamos, es lo mejor. Oye, me has comentado antes que María también es guía turística y ella, bueno, pues se dedica a preparar este tipo de rutas. ¿La tienes por ahí? Si no es muy... Sí, está por aquí, la puedo llamar para que te cuente un poco, si quieres. Para que nos cuente a todos, va a tráela. María. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas María, estás en el programa de Escocia sin Límites. Estaba aquí liando a Carlos y quería preguntarte a ti tu opinión sobre la West Highway, así resumido antes de cerrar, por lo menos qué te parece, y ahora nos cuentas también qué es lo que haces, cómo preparas estas rutas y cómo te pueden contactar también. Perfecto, bueno, muchas gracias por dejarme participar. Pues la verdad es que la West Highland Way fue totalmente una aventura, tuvo muchísimas recompensas. Sí que es cierto que, como decía bien Carlos, no tuvimos mucho tiempo para prepararnos, pero yo creo que se puede hacer si te dedicas tu tiempo a tomar paseos pues de los mismos kilómetros que vayas pensando hacer. Ya dependiendo de cuántos días quieres hacer la ruta, tienes que planear un poquito, planificar cuántos kilómetros tienes que andar más o menos por día. Para mí fue toda una recompensa. No me esperaba escuchar sobre todo todos los animales, las hojas de los árboles. El cucú, que se escuchaba todo el rato. Cucú. Se escuchaba todo el rato, vimos cabras, vimos de todos los animales y la verdad es que para mí eso fue una recompensa que no esperaba. Había leído mucho, pero no esperaba encontrarme ese nivel. Claro, porque tú estás acostumbrado a hacer tours como yo, ¿no? En ciudad, a enseñarle los paisajes a la gente, pero meterte ahí en medio de la naturaleza, ya a mí me dais una envidia porque yo esto lo tengo que hacer, nunca lo he hecho a nivel personal, pero sí que lo voy a hacer, lo tengo ya planificado para el año que viene hacerlo y creo que te tiene que cambiar un poco la perspectiva de todo, el estar ahí en medio y el darte cuenta que algunas veces pensamos que tenemos problemas cuando realmente es algo que ha inventado la sociedad, ¿no? Todas estas reglas que tenemos, cuando sales a la naturaleza te das cuenta de que no son tan importantes como parecen. Definitivamente. Nosotros, bueno, como bien ha dicho Carlos, íbamos en grupo, pero había muchas partes del camino que cada uno pues se quedaba como paseando un poco a su rollo, pues tan a gusto, ¿no? Escuchando todo el sonido de, no sé, no meditando, pero muy a gusto, en una armonía impresionante. Y para mí eso fue el viaje. Cuéntanos un poco cómo planificas tú este tipo de rutas para la gente que esté interesada y dónde te encuentran, sobre todo. Muy bien, pues para la gente que esté interesada, lo que yo les ayudo básicamente a gestionar el alojamiento, gestionar también todo el traslado de equipaje, porque bueno, nosotros cargamos con todo el equipaje, pero no tienen por qué hacerse todos los 154 kilómetros con el equipaje encima. Entonces, ayudo a gestionar el alojamiento, gestionar el equipaje, también asesorar pues, a la persona a planificar la ruta. Ya dependiendo de cuántos días se tenga o en qué nivel en forma esté, pues
pues cambia mucho la ruta. Luego también proporcionaría un mapa y una guía muy, muy detallada con consejos y también un teléfono de asistencia 24 horas, pues en el caso de que tuvieran alguna emergencia. Bueno, aunque el camino está muy bien señalizado, nunca se sabe. Oye, y si alguien te dice, María, no, yo quiero que tú vengas conmigo también, ¿eso tú lo haces? También, por supuesto. Sí, ya por último, bueno, si alguien tiene alguna duda, me puede encontrar en la página web We and Wild, Aventura Escocia. We como pequeño en escocés, W-E-E, and Wild, como salvaje. Sí, eso después lo dejaré todo en el artículo que voy a escribir en la web, junto con el episodio. Dejaré las etapas para hacerlo de 8 días también, o si queréis dejamos las de 7 días, que es la que hicisteis vosotros exactamente. Y dejaré también los datos de contacto de los dos, también los de Rubén, que ha colaborado con nosotros hoy. Y oye, pues solo me queda deciros a los dos que muchísimas gracias por haber participado. ¿Tenéis algo que añadir, algo que digáis? Esto hay que decirlo. Sí, me gustaría añadir una cosita, porque una de las cosas que yo descubrí, una de las cosas que yo no pensaba que iba a descubrir en este viaje, es que los palos de caminar, los trekking poles, fueron uno de los descubrimientos más importantes que yo he hecho en mi existencia. Te lo puedo asegurar, que caminar con esos palos te ayuda mucho, te descarga mucho el peso, te ayuda a subir, a bajar. O sea, todo el que haga el camino, aunque que esto se lo vemos siempre a gente a lo mejor de más edad, ¿no? No gente a lo mejor más joven. Yo recomiendo que se compren unos trekking poles, unos palos de caminar, que en el Decathlon cuestan 5 libras cada uno. Y aunque, bueno, no son los mejores del mundo, te ayudan muchísimo para el camino. O sea, es bueno, yo pienso que es lo que el mejor regalo que me podía hacer, los palos, además del viaje. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a los dos, de verdad, por haber estado aquí en el último episodio de esta segunda temporada de Escocia sin Límites. Espero teneros en la tercera temporada, haremos algo seguro. Andrés, muchas gracias a ti por invitarnos. Ha sido un placer estar aquí en este último episodio y nada, yo espero que esto siga para adelante y que el año que viene puedas hacer muchos más y podamos participar en alguno de ellos. Muchas gracias, Andrés. Venga, un abrazo a los dos, hasta luego. Un abrazo, Adiós. Chao. Bueno, pues ha sido un placer hacer estos 90 episodios junto con vosotros. La verdad es que muchísimas gracias por quedaros hasta el final y deciros que, evidentemente, el podcast volverá. Lo que os he dicho antes, estáos atentos porque no sé cuándo volverá, pero volverá. Lo que no para es el podcast mensual que hago en el Club Escocia Sin Límites. Tampoco va a parar el canal de YouTube y por supuesto podéis encontrarme siempre en redes sociales, Instagram, Facebook. Todo esto no va a parar porque no voy a dejar de crear contenido sobre Escocia. Muchas gracias por vuestros comentarios, tanto en YouTube como en redes sociales, como en iVoox, en Spotify, vuestras valoraciones, por todo, por estar ahí, por ser como sois, que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana.